Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo directo 28-2010, resuelto por la primera sala, bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. En este asunto se analizó, entre otros aspectos, el derecho a la libertad de expresión entre dos medios de comunicación impresos de nuestro país. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Como les platicaba, un periódico reclamó el daño moral provocado por la publicación de una columna en una revista. Al respecto, la Corte determinó que la libertad de expresión está por encima del derecho al honor, en el caso concreto, salvo cuando se utilizan frases absolutamente vejatorias. Asimismo, determinó que los medios de comunicación tienen una amplia libertad de expresión para opinar sobre asuntos relevantes, pero también deben ser tolerantes con las críticas que reciben sobre sus propias opiniones. La primera sala consideró necesario señalar que en el caso se encontraban ante una relación simétrica entre dos medios de comunicación escritos, a través de la cual los dos tienen un mayor margen de libertad para la emisión de opiniones, ya que se encuentran en un plano de igualdad. Esto implica que los medios de comunicación escrita, a diferencia de los simples particulares, pueden refutar desde sus páginas las opiniones con las que no están de acuerdo. Para platicar de este tema nos acompañan Alexander García y Sergio Peña, de Comunicación de la UNAM, Fernanda Heredia, de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, y Max Rodríguez, de Derecho de la Anáhuac. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Disentir. Muchas gracias por acompañarnos. Como les platicaba, antes de entrar a cámara, me gustaría saber en este primer bloque del programa qué les pareció la sentencia, qué aspectos quieren resaltar, a favor y en contra, y por qué. Max, empezamos contigo. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, en este caso tan específico, creo que en cierto aspecto sí estoy de acuerdo con lo que se llegó a la solución, pero quizá, no sé, en este aspecto, aplicando ya la teoría de la malicia afectiva, podemos también mencionar que el autor de dicho artículo también no tiene el mismo alcance que puede tener algún periodista, por ejemplo, en este caso el periódico La Jornada, ¿no? Entonces creo que aquí debió haber sentido un peso mayor debido a quién generó o escribió en este caso el artículo. Ok. Y en términos generales, ¿a favor o en contra de la sentencia? Ahorita creo que me encuentro en contra. En contra. Es correcto, pero vamos a tener una votación inicial. Mafer, bienvenida a Derecho a Disentir. ¿A favor, en contra? ¿Qué te pareció la sentencia? Gracias por la invitación. Yo estoy a favor. Estoy a favor de la relación simétrica que tenían ambos medios de comunicación porque, pues, exacto, se publicaban a diario ambos, tenían una cobertura nacional y, pues, podían dar sus ideas a través de la contestación a la publicación que hizo la revista en su columna. Entonces, me parece que sí tenía una forma de defenderse que era contraargumentando lo que hizo en su publicación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sergio, bienvenido. Apórtanos esta nueva arista de pensamiento desde el área no jurídica. ¿Qué te pareció? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Hola, ¿qué tal? Pues primero, muchas gracias por la invitación igualmente. Saludo a todos, Alejandro y los demás compañeros. Desde la perspectiva del espectro social y específicamente de la comunicación, es muy interesante este caso del que estamos hablando porque trata dos medios de comunicación, ¿no? Específicamente Letras Libres y La Jornada. Y que si bien la resolución a la que se llegó, yo me encuentro personalmente a favor de esta libertad de expresión, sí hay que ver todo el proceso que hubo en medio para poder comprender mejor este caso y pues realmente notar todos esos matices que hubo, ¿no? Y pues nada, otra vez, muchas gracias por la invitación y aquí seguimos. Alexander, bienvenida a Derecho a Disentir. Muchas Platícame. gracias. Aquí. Pues yo también estoy a favor
porque, bueno, lo que a mí más me llama la atención es que quien pues haya levantado esta demanda haya sido La Jornada, que pues es un periódico que pues es conocido por ser pues de izquierda, que hace mucha crítica al gobierno, a la iniciativa privada. Entonces, el hecho de que ellos como periódico puedan ser críticos con otras entidades y no puedan recibir la crítica está bastante interesante, porque pues justo el director de Letras Libres dice, pues a mí varias veces en La Jornada me han juzgado, me han criticado y pues uno aguanta, ¿no? Entonces creo que esa parte a mí fue de lo que más me llamó la atención. Ok, perfecto. Mira, me voy a quedar contigo, Alexander, porque tocas un tema interesante, ya metiéndonos a cuáles son los sujetos involucrados. En este caso, tenemos que la revista Letras Libres publicó como tal la nota periodística que se llamaba Cómplices del Terror. Y como bien señalabas, acusó a La Jornada de este vínculo con el grupo terrorista ETA, ¿no? Por haber tenido este convenio de colaboración con el otro periódico. Yo te preguntaría, ¿te parece a ti, en términos generales y antes de entrar a lo que abordó la sentencia, que ese ejercicio periodístico estaba justificado? Es decir, ese artículo de Letras Libres sí tiene espacio en un lugar de libertad de expresión. Yo creo que sí, y bueno, Letras Libres es una revista donde hay ensayos, columnas, críticas, entonces creo que la gente, bueno, los periodistas siempre están en búsqueda de nuevos temas, de informar a la sociedad, entonces yo creo que sí tenía mucho sentido y pues es lo que tenía que seguir era pues lo que estuvieron haciendo, ¿no? Que ellos acusaron, La Jornada respondía, Letras Libres volvió a responder, creo que no había necesidad de llegar a la demanda y que al contrario, de hecho, servía mucho para abrir el debate. ¿Decides, Max? ¿Crees que sí es válido que desde una revista podamos atacar, de una revista o cualquier medio de comunicación podamos atacar a otro? Porque no es una acusación normal, es decirle que estás colaborando con un grupo terrorista. En algunos países está tipificado esto como un delito. ¿Te parece un ejercicio válido de libertad de expresión? Es que aquí, bueno, la problemática inicial es que estamos en un límite entre la libertad de expresión y lo que ya está afectando a alguien, ¿no? Entonces, en este aspecto, digamos que la obligación de este caso, el escritor, era demostrar que la información que estaba plasmando era verídica, o sea, demostrar una evidencia por lo menos tangible, o en este caso alguna copia fotostática por lo menos, que demostrase la vinculación de este periódico con la organización ETA. Entonces, aquí como tal, no fue como tal un artículo informativo, sino más fue una opinión personal, ¿no? Entonces, aquí es donde existe la problemática de saber si sí es una libertad de expresión o ya estás cruzando ese pequeño límite, ¿no? Sergio, en este punto que toca Max, la Corte muchas veces ha analizado el tema de libertad de expresión y ha querido distinguir en estos ejercicios periodísticos cuando se trata de una opinión y cuando se trata como tal de información. A mí me parece complicado. ¿Tú crees que sea posible hacer este tipo de distinción o cómo se maneja desde el área de la comunicación? Claro, pues es complicado también, en tanto es un tema, ya sabes, muy coloquial, de tú me dices y yo te contesto, ¿no? Esto no es nada nuevo entre periódicos. Históricamente, en muchos otros periódicos, incluso post-independentistas, existían este tipo de ataques entre ellos mismos para ver quién era quien tenía la razón, ¿no? Pero lo importante aquí a remarcar es que a qué ideologías se están apegando. O sea, obviamente sí es un medio de comunicación, pero tienen una ideología. Y entonces, con base en eso es como van a generar su criterio, sus artículos, es como van a manejar la información. Entonces, eso es muy importante de analizar en este caso, y también hacer una revisión de cuál es la motivación de Letras Libres en específico de Fernando García Ramírez, quien escribe la columna de Cómplices del Terror y que entonces era subdirector de la revista Letras Libres. ¿Cuál es su motivación, no? Él explica, no, yo lo dejo un poquito para después ahondar en este tema sobre las motivaciones y la ética periodística, pero bueno, hay que, como menciono, y en una síntesis, hay que hacer un análisis bien del contexto, del por qué, quién y cómo se dijo y cómo se dijeron las cosas, ¿no? Que eso será muy importante también en la resolución del caso. Híjole, qué importante este tema que tocas, porque aparte está súper en boga.
el tema de la ideología detrás de un medio de comunicación. Me parece que existe un debate constante en las redes sociales, por ejemplo, sobre si debe de existir como tal una ideología. Me parece que hay un segmento de la población que dice, no, todos los medios de comunicación tienen que ser neutrales porque tienen un deber de veracidad. Y hay otra parte del espectro que dice, pues no, mi hermano, hay medios de izquierda y medios de derecha y no nos podemos cegar ante eso. Vámonos con una opinión jurídica. A ver, Mafer, ¿a ti qué te parece? En un espectro democrático, ¿qué tenemos que esperar de los medios de comunicación? Bueno, la protección que se le da a la libertad de expresión, esa posición preferencial que tiene frente al derecho al honor, es porque pues, es pilar de la democracia la libertad de expresión. Y aquí vemos cómo en el caso era un medio de comunicación con otro medio de comunicación que estaban en igualdad de condiciones, y además la publicación, ves cómo lo que quería era abrir un debate, ¿no? Porque fomentó el debate al dar declaraciones tal vez un poco desmedidas, un poco exageradas, pero eso es lo valioso, porque si no hubiera este tipo de declaraciones, pues no habría un debate, no habría tal vez cierta molestia de parte del otro medio y no daría una contraargumentación, no hubiera contestado, y entonces las personas no podrían tener una opinión de varias perspectivas y ya tener una propia, ¿no? Aquí lo importante era no decir si es correcto o incorrecto, sino ver ambas opiniones, se presentan, y ya en un país como este que es democrático, pues ya cada quien decide con qué opinión se va a quedar. Eso era lo importante, y por eso es que yo creo que aquí sí había que proteger la libertad de expresión, porque además hay que reconocer que eran medios de comunicación y que son figuras públicas, y que el tema que se tocó es de interés público. Claro, toda la razón. Ahora, tocas un punto que también ha retomado la Corte en este y otros asuntos, que es la libertad de expresión tiene que entenderse con dos vertientes, una individual y otra social. Por la individual, el valor mismo de que todas las personas podamos expresarnos y ser escuchados, y en el lado social, la libertad de expresión es entendida como un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Esta misma libertad de expresión nos da lugar a la rendición de cuentas, al derecho de acceso a la información, etcétera. Podemos tener muchos derechos que van apegados. Ahora, Max, en este tema que comentaba Sergio y que retomaba Mafer sobre la importancia de los medios de comunicación en una sociedad democrática, aparentemente sí, entre Letras Libres y La Jornada estamos viendo una pelea ideológica. ¿Es válido que existan estas ideologías y que defendan una postura política los medios de comunicación? Como tal, es una libertad de expresión, es abierta como tal, o sea, si tú quieres apoyar a ciertas personas, pues tienes la libertad de hacerlo. Pero realmente los medios de comunicación, su fin debería ser ser un ser neutro para darle porque sobre todo es el objetivo realmente de un medio de comunicación, comunicar. Si tú te desvías o intentas convencer a las personas, es también aplicable. O sea, incluso el mismo el magistrado Arturo Saldívar mencionaba que los medios de comunicación pueden tener este juego sucio, llamémoslo así, para poder manipular a las masas, que es al final lo que también buscan hacer. Pero entonces también debe estar limitado a donde ya me estás generando un daño. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo, como mencionaban? ¿Cuál es el objetivo que tendría Fernando García al escribir este artículo? El objetivo realmente era informar a la sociedad o afectar realmente a la jornada, ¿no? Porque aquí realmente el objetivo lo dejó muy abierto. Si bien lo deja para debate, como mencionaban los compañeros, también deja apartado una situación de que ellos ya están afirmando que se está realizando esta asociación para apoyar a la comunidad de ETA. Esto es lo que yo creo que genera mayor daño a Jornada. ¿Por qué? Porque afecta a su honorabilidad. Si bien mencionamos que es una persona jurídica, también te necesitan del honor. ¿Por qué? Porque el honor va a generar más producción, le va a generar un mejor beneficio. Además de esto, hablando de Letras Libres, mencionaban que era de publicación diaria. En ese tiempo no era de publicación diaria, era de publicación mensual, y era dirigida exclusivamente a personas del ámbito jurídico. No era tan abierto como La Jornada, por ejemplo, que es para toda la gente en general, sino que Letras Libres ya es para personas conocedoras de los temas. Entonces creo que aquí es donde no tenemos la igualdad entre la comunicación que se va a dar al final al objetivo, o bueno, en este caso el objetivo que es la población, ¿no? Porque la población va a tener La Jornada, que va a ser para ciertas personas, y Letras Libres, que ya va para un cierto cúmulo de personas que va a decir, espera, si yo tengo asociación con Jornada, pues puede que haya algo por ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde el objetivo no es tan claro de lo que generó este artículo. Max, brillante lo que tocas. Qué importante, y podría pasar desapercibido cuando en algún punto,
Qué importante poder distinguir en los medios de comunicación cuál es su alcance, cuál es el segmento de la población a los que está dirigido, porque como bien dices, no podemos decir así en abstracto, no, pues se trata de dos medios de comunicación, situación de igualdad, ¿no? No sé si podemos hacer ese ejercicio y esas conclusiones con un medio nacional y un medio local. Y sobre todo ahora, por ejemplo, Alexander, tenemos que el campo de la comunicación cada vez está más abierta, ¿no? En la sentencia se retoma que la libertad de expresión toma su mayor punto, su mayor algidez, cuando es expresada por profesionales a través de medios de comunicación. A mí me parece que cada vez estamos perdiendo más este entendimiento de cuándo se trata de periodismo profesional, cuando tenemos redes sociales, cuando tenemos influencers, cuando tenemos medios digitales. ¿Qué te parece a ti todo este tema? Creo que es cierto que no hay una igualdad, pero en este sentido yo siento que eso vuelve a ser favorable para la sentencia, porque La Jornada, como un periódico de mayor alcance, como les digo, tiene su ideología muy marcada, y que yo estoy a favor de que tengan ideologías, porque pues siempre, como dicen, hay dos verdades en cada historia y dos versiones en cada historia, entonces siempre creo que es interesante ver cómo lo platica alguien, a cómo lo platica alguien más, y como persona pues te informas más si lees un poco de varios lados que te lo cuentan distinto. Digo, no están en términos iguales, como dice, pero creo que entonces ahí sí le correspondía a La Jornada ser más claro por ser un periódico con mayor alcance, con una ideología bastante marcada, que es algo de lo que pues ellos son muy entusiastas en decir, como nosotros somos un periódico diferente, somos un periódico que expresa varias opiniones, no estamos influidos por ningún grupo de poder, entonces creo que aquí el hecho de que pues no sean iguales, pues hace que la sentencia sea pues más acertada, en mi opinión. Sí, es algo importante, pero en ese punto, si hablamos entonces de alcance, en ese tiempo Letras Libres era de alcance internacional, porque ellos tenían publicaciones en internet, La Jornada todavía no. Entonces, pues ahí tenemos una mayor afectación, ¿no? Ahí volvemos a fortalecer mi punto, ¿no? De que entonces no estaban en un mismo alcance, estaban en una igualdad. Entonces ahí, bueno, no quiero atacar ni tampoco, sino que entonces me está dando un poquito más de favoritismo a mí, porque entonces estamos hablando que sí, Letras Libres, al ser objetivo a una sola persona, a un tipo de población, ya tiene mayor impacto, ya tiene una mayor afectación, y entonces sí podemos estar un poco desequilibrados ya al aplicar. Por eso yo mencionaba, estoy en contra, no en tanto como se actuó, sino que estoy en contra a que no se le dio una amonestación, por ejemplo, a este tipo de situaciones. Si ya sabemos que sí, el objetivo realmente entonces no fue hacer una crítica al periodismo, sino que hacer una crítica a su ideología, porque ahí estamos afectando a la ideología, estamos diciendo, este periódico apoya el terrorismo. En ese punto, en ese artículo, ¿no? Entonces yo creo que ya ahí se deslindó totalmente de la libertad de expresión. Mira. También algo que debemos de tener cuidado, o cuando se habla de la libertad de expresión, es que al momento de sancionar y restringir esta libertad, se puede ver la autocensura, o sea que entonces el periodista cuando actúe ya no manifieste lo que en verdad piensa y esté pensando de que con miedo de si voy a ser castigado, voy a ser sancionado, o que esté pensando, quiero agradar a este grupo de lectores, y entonces ya su creatividad va a quedar de un lado, y entonces ya no vamos a ver pues un mercado de ideas, una pluralidad de información, sino todo en un solo sentido, donde entonces podríamos caer en un control de información, a mi parecer. Bueno, yo ahí, perdón, en ese caso yo mencionaría que, bueno, no es como tal una autocensura, sino que entonces seas tú realmente sincero y digas, no es un artículo informativo, es un artículo, es una columna personal. Entonces ahí sí ya dices, bueno, es una columna personal, es la opinión del autor, más no es una información que realmente tú estás teniendo o que puedes afirmar. Miren, este punto está muy interesante. Veo que todavía hay opiniones en la mesa. Vamos a regresar al segundo bloque. Con están tocando puntos muy interesantes y esto nos acerca todavía más al estándar de real malicia que se analiza. Esto se está poniendo muy interesante. Creo que como ellos todos queremos participar y dar nuestro punto de vista. Con calma regresamos al segundo bloque. No te vayas. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos analizando un caso en el que se vieron dos derechos en juego, dos derechos en pugna, el derecho a la libertad de expresión y derecho al honor. Cosa interesante, que no hemos analizado cómo funciona el derecho a honor en una persona moral como es un medio de comunicación, pero ya retomaremos ese punto. Ahora, en esta última parte de lo que fue el primer bloque, Max y Maffer pusieron sobre la mesa el tema de la autocensura, el tema de cómo funciona el intercambio de ideas en el espacio público.
Y en últimas fechas tenemos un debate bastante interesante sobre qué opiniones y cuáles no son admisibles en este debate e intercambio de ideas. Es decir, existe una postura por parte de gran amplitud de la población que considera que hay determinadas opiniones contra el aborto, derechos reproductivos de la mujer, contra derechos de las minorías, que no deben de tener espacio en los debates públicos. Y hay otras personas que consideran que, al contrario, que esto podría conducir a una radicalización de las ideas. Sergio, ¿tú qué opinas sobre esto? Hola, estamos de vuelta. Es complicado que ningún medio, y retomando un poco la discusión que abordábamos en el bloque anterior, es complicado que ningún medio tome una postura, tenga una ideología. ¿Por qué? Porque esto ha sido teorizado por múltiples autores a lo largo de la historia de la teoría social, que es imposible o casi imposible que un humano tenga una postura central, ¿no? Siempre van a existir ciertas afinidades, siempre van a existir ciertos pues gustos o aficiones por algunas tendencias, ya sean políticas, principalmente políticas, que es lo que estamos discutiendo ahorita. Entonces, este tema es muy importante también hacer un background, ¿no? Revisar qué es lo que se está demandando desde Letras Libres y por qué es que no se podría enunciar quizá. Hay que recordar que ETA es una organización denominada terrorista por esos años, que apoyaba la independencia de esta región vasca en el noreste de España y en la frontera con Francia, donde encontramos Navarra, donde encontramos Bilbao, donde está el Guggenheim. Entonces, hay que revisar que en la contestación que la jornada da a Letras Libres, la directora Carmen Lira, quien todavía es directora de la jornada, aboga porque se está denigrando a la jornada en tanto que ellos están teniendo una línea editorial de no agresión contra este tipo de organizaciones, que utilizan una referencia con medios como la BBC o como otros muy importantes que ya no utilizan la palabra terrorista para denominar a nadie, ¿no? Y en este caso, y conectándolo con lo que preguntabas acerca de qué temas sí se pueden discutir y cuáles no en la opinión pública, yo creo que aquí, y reiteramos con la libertad de expresión, ¿no? Cada medio sí tiene una libertad de expresión, pero es importante también que sean conscientes que dentro de esa libertad de expresión tienen un límite, ya que son influenciadores directos pues justamente del espectro social, de la opinión pública. Y es por eso que se da esta discusión entre estos dos medios y, bueno, el problema jurídico a final de cuentas. Oye, importante esto que pones sobre la mesa, porque la sentencia que se resuelve en tiempos muy distintos a la que ahora vivimos en parte de los movimientos separatistas en España, ¿no? Y cómo entendemos estos tipos de asociaciones y de manifestaciones, lo que vivimos después en Cataluña, etcétera, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo vamos entendiendo distinto la participación de estos agentes, independientemente de que la ETA sí es una cuestión mucho más complicada que entender que un movimiento independentista en sí mismo. Max, ¿a ti qué te parece este tema? Creo que Sergio mencionó algo importantísimo, que es la influencia. Entonces, la influencia es lo que mayor va a afectar entonces en este aspecto. Dentro de lo que mencionaba al principio, la pregunta que nos hace Alejandro, es, tenemos que estar, en la actualidad, no podemos seguir repitiendo conductas que ya sabemos que no están acordadas o que no son aceptables a nuestra actual sociedad, ¿no? Porque no podemos decir los mismos, o no podemos hacer los mismos comentarios que sean los hombres en los 80s, por ejemplo, cuando el machismo era lo que era más determinado en la sociedad, bueno, lo que era más aplicado. Actualmente sabemos que eso está mal, tenemos que tener una igualdad, tenemos que seguir. Entonces, esto no estamos haciendo una autocensura nosotros, evidentemente, sino que estamos mejorando, esta radicalización que mencionaba, lo estamos aplicando ¿para qué? Para retirar este tipo de cosas. Entonces, no es como tal una autocensura, yo siento, sino que estamos intentando eliminar este tipo de situaciones que no tienen la existencia de, digamos, que afirmar, es que la problemática mayor con Letras Libres es la afirmación, ¿no? Como tal, si tú lo hubieras dejado como
sí hicieron una asociación, pero para hacer una investigación, ahondar más, para hacer evidente que la jornada está haciendo esto y que poner en el foco público, correcto. Yo hasta ahí apoyaría ese tipo de artículos, pero la problemática es que no fue para darlo solamente al ojo público, sino que fue ya para hacer una afectación, que es lo que retomaba desde el bloque anterior. Aquí, como mencionaba, la teoría de la malicia afectiva menciona que la persona tiene que conocer que esta información no es verídica y que aún así él la publica diciendo que es real. Entonces, aquí lo que nos afecta es que, como lo dije al principio, nunca se mencionó, nunca hay una evidencia tangible de que la asociación en este periódico vasco era para apoyar a ETA. Si bien mencionaba que ellos desde anteriormente se llenaba de mencionar como terrorismo a esta organización y se apoyaban igualmente con la BBC, es porque para que no se genere un estado de alerta ante la población. Si decimos que el terrorismo entra en México, ¿qué va a generar? Un estado de alerta, que es lo que se intentaba evitar. Entonces, aquí es donde también tenemos que, retomar lo que decía Sergio, la influencia que se está dando dependiendo de la publicación que se va a hacer. Ok. Mafer, ¿tú qué opinas? Retomando también lo que comentaba mi compañero Sergio sobre los límites, pues bueno, sí está protegida la libertad de expresión, pero también hay cierto límite. Tú nos comentabas que sí está bien hablar de varios temas, por supuesto que exista la pluralidad de información, que haya un equilibrio en los medios de comunicación, donde se pueda dar una opinión, y claro que al dar una opinión me parece importante que presenten su postura, porque pues si no, ¿cómo darían una opinión? Pero bueno, cuidando los límites del orden público, la vida privada, la moral, y tratando de que las frases o expresiones que se utilicen pues no sean ofensivas, ultrajantes, y que lleven pues a un menosprecio, en este caso de la persona moral que venía siendo la jornada. Ok. Alexander. Bueno, yo creo que yo vuelvo a estar a favor de Letras Libres. Yo creo que la forma en la que ellos manejaron esta situación, como que sí entraba todavía dentro de la libertad de expresión, sin herir, sin como informar, porque pues ellos tenían sus justificaciones, ¿no? Como de, ok, hiciste un acuerdo con Gara y no lo hiciste público. Todos los acuerdos que haces con todos los periódicos con los que escribes, los haces públicos, porque no. Nuevamente vuelvo a decir, yo creo que aquí el asunto de criticar de una forma más dura no fue tanto como para hacer un daño moral, sino para levantar el debate, para hacer que la gente se informe más, porque como dice, Letras Libres es una revista, bueno, era una revista más como de nicho para ciertas personas que quizá les gusta informarse más, que quizá les gusta ver varios aspectos de los medios. Entonces vuelvo al punto de que yo creo que ahí no rebasaron ningún punto. Okay. Y fíjate, te interrumpo aquí, me gustaría agregar un comentario. Justamente, y regresando a lo que mencioné en el primer bloque, es importante revisar entonces la motivación de Fernando García al escribir esa columna. Hay que sí contextualizar que una columna dentro de los géneros periodísticos se sitúa como un género de opinión. Entonces, muchas veces, incluso en los medios, se menciona y explícitamente ponen, no sé, el director, el subdirector, depende, que la opinión que tenga en la columna, pues ahora sí que quien la escribe, no puede ser compartida o no puede ser la misma. Es independiente, ¿no? Sí, eso mismo, es independiente. Entonces, yo creo que aquí Fernando García Ramírez, subdirector de Letras Libres entonces, quien escribe Cómplices del Terror, aboga más por abrir el debate, y ahí podemos discutir, y como ya lo hemos estado haciendo, si fue con esta malicia, ¿no? Si fue realmente intencionado, pero más que eso, y visto desde el periodismo, está viendo también por la transparencia y por la idealización periodística, en el sentido de que sea objetivo, de que sea abierto a todo público, y recrimina justamente a la jornada de por qué si haces público distintos tratados que tienes con otros medios, ¿por qué no hiciste público el tratado con Gara, ¿no? A esto Carmen Lira responde que fue o sea, más bien no da una argumentación clara, pero sí menciona que, o sea, es para tener información de primera mano. Siempre se manejan, a pesar de que son ataques entre ellos, entre los medios, siempre se manejan con ese lenguaje muy respetuoso a pesar de todo, y muy, muy elegante, ¿no? Incluso para poder insultar a alguien o cuestionarlo, cuestionarle sus publicaciones, sus ideologías, lo que es también muy interesante a revisar, ¿no? Ok, sí, claro.
Adelante. No, en lo que estabas diciendo, y vamos, y justo nos encaminas al siguiente punto de la discusión, que es el tema de la real malicia. Aquí le pediría tanto a Max como a Maffer que nos ilustren un poquito sobre qué dijo la Corte sobre la real malicia, y que ustedes, como comunicadores, nos compartan un poco qué les parece este estándar fijado en términos jurídicos para una actividad periodística. No sé quién quiere empezar, Maffer, Max. Maffer, porque ya he hablado mucho. Ok, bueno, pues la real malicia se actualiza cuando se publica o se difunde una información que era falsa, a sabiendas de que esta información era falsa y que aparte se intenta hacer un daño a la persona, en este caso, pues persona moral. Esto es cuando habría una real malicia, pero aparte, bueno, quiero aclarar que, bueno, pueden pensar que tal vez las expresiones que se utilizaron en la publicación fueron un poco exageradas, pero también tenemos que tomar en cuenta que por ser figuras públicas está permitida mayor intromisión que a un particular que no tiene proyección pública, porque además pues el medio de información pues son los principales oferentes del mercado de ideas en este país. Claro, gracias, Max. La situación no es la problemática de la intromisión, porque como tal lo mencionas, es una figura pública real, eso sí, y como ya lo mencionaba bien la Corte, como tal, esto le da a las personas de poder indagar más a fondo sobre las acciones que tienen. Pero aquí donde surge, o lo que bueno, también lo mencionan dentro de la sentencia, nos dicen que no existe como tal una real malicia porque no está el objetivo de hacer un daño como tal. O sea, como tal la nota no te va a hacer, o sea, el publicarla no te genera un daño, sino que lo que la jornada quería aclarar es que las palabras, como bien mencionan, si son bien decentes, redundantes, digámoslo así, aún así el objetivo es dañar. O sea, aún así el disfrazar una mala palabra de una bonita no le quita el objetivo fundamental de que quiere hacer un daño, ¿no? Entonces, en este caso, la real malicia, creo que ahí tendríamos que haber sido más estrictos al momento en que ellos no presentan nada. Al momento de que dejan esta publicación tan abierta que no te demuestra porque como tal no hay una publicación de la jornada que diga el movimiento ETA es beneficioso para tal, o no hay una publicación que diga o que esté expresamente apoyando a esta asociación. Entonces, como tal, no hay por qué generar alguna, digamos, una crítica tan ofensiva. O sea, digamos, yo apoyo las críticas como mencionan porque sí es necesario, porque así también igual forma los medios de comunicación saben en qué están afectando o qué se están propasando con esas críticas, pero si bien tendría que tener entonces algo ya generado, o sea, si aún no tenemos la evidencia suficiente para decir que estas personas están teniendo la asociación por ese motivo, pues no podemos afirmarlo como lo hizo Letras Libres. Ok, creo que con lo que ustedes mencionan queda clarísimo, tanto a mí como a la audiencia, espero, el tema de qué es la real malicia, cómo funciona este estándar y cómo se aplicó en el caso concreto. Aquí tenemos que recordar que el tema de libertad de expresión, en el caso concreto lo estamos analizando con dos medios de comunicación, pero esto no es el único modo en el que puede darse. El tema de libertad de expresión tiene muchas aristas que pueden analizarse tanto con servidores públicos como con particulares privados como con medios de comunicación, y cada caso tiene puntos distintos en el análisis que hace la Suprema Corte. Todo esto se puede consultar porque es bastante material de estudio, en los cuadernos de jurisprudencia que ha hecho el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Dentro de esto se llama el tema de libertad de expresión y periodismo, donde podemos analizar cada una de las vertientes de los precedentes que ha sentado nuestra Suprema Corte para analizar, como lo decíamos, con medios de comunicación, cuando se trata de servidores públicos y cuando se trata de particulares. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de persona, depende la cantidad de intromisión o el nivel o el grado de intromisión que puede aceptar dentro de su vida privada, ¿no? Como bien decía Max, en este caso la pregunta se torna un poco más sencilla porque es un medio de comunicación, como tal tus actividades son públicas y el honor juega también de una forma distinta, que también ya lo habían puesto ustedes sobre la mesa. Aquí el derecho al honor en una persona moral como un medio de comunicación también es importante. ¿Por qué? Porque necesitan de credibilidad para poder seguirse vendiendo como un medio de comunicación. Entonces sí podemos hablar de una afectación que en su momento puede ser cuantificable económicamente. Ahora, ya que me aventé el comercial de los cuadernos de jurisprudencia, aquí va a aparecer el número en pantalla para que lo pidan,
Vamos con los comunicólogos. ¿Qué les parece este estándar? A mí me preocupa un poco el tema de demostrar la falsedad y la intención, sobre todo porque muchas veces el periodista depende de fuentes anónimas. Alexander, ¿a ti qué te parece esto? En este caso, creo que, bueno, es un buen ejemplo, porque digo, si hacen acusaciones fuertes, Letras Libres hace acusaciones fuertes, dice, la jornada está al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas, que pues sí es como una crítica bastante grande, pero creo que siempre justifican, ¿no? Como de, bueno, yo creo que estás a favor de ETA porque no dices que es terrorista. Y yo creo que estás a favor de esto porque no cuentas toda la historia. Entonces, creo que siempre puedes hacer como tu crítica, creo que siempre puedes, pues sí, decir lo que piensas, pero pues que siempre tiene que estar este criterio periodístico de que tengas fuentes. Entiendo que, como dices, muchas veces tienen que ser anónimas, pero por eso tienes que tener como que buscarle, rascarle, encontrarle más para que no solamente tu idea se sostenga de una fuente anónima, sino que tengas varios puntos para poder sostener lo que dices y que tu crítica no sea solamente, como en este caso de Letras Libres, que no sea solamente como de, pues porque se me da la gana pensar que están a favor de ETA, sino que tienen puntos para defenderlo, tienen como varias ideas por las que hacen se hace este escrito. Okay, muchas gracias, Sergio. Sí, pues sí, es otra vez complicadísimo este tema, porque en tanto se refiere a la opinión, pues cada quien puede tener la suya, ¿no? Y en tanto se refiere a los medios, justamente ese es el argumento que la jornada utiliza para hacer ver ante la opinión pública que realmente ellos no son pro ETA, sino pro el movimiento independentista, ¿no? Que ellos no apoyan a la organización terrorista, pero sí están apoyando la independización del País Vasco. Entonces, también aquí hay que revisar lo que posteriormente Enrique Krause, director de Letras Libres, dice como contestación. Es una carta muy extensa en la que cubre distintos puntos, pero principalmente también desmiente la carta de Carmen Lira, en el sentido de que Carmen Lira menciona que ellos no apoyan a la organización porque, no sé, en diversas publicaciones de diversos años que duró el conflicto, entre el 2000 y el 2002 que cubrieron esas publicaciones, que ellos mencionaron de alguna u otra forma que no estaban a favor de ETA. Y entonces Enrique Krause responde con que, bueno, ya revisamos justamente estas publicaciones que ustedes mencionan, y no aparece lo que ustedes dicen, ¿no? Lo que Carmen Lira está diciendo. Entonces ahí otra vez venimos con la ida y vuelta de estos ataques. Es importante también mencionar, y avanzando un poquito hacia lo de la libertad de expresión, creo que Max estaba a favor de una, o al menos así lo entendí yo, de restringir un poco o de que se tomaran acciones más restrictivas en el sentido de las leyes de libertad de expresión. No. A ver. Venga, Max, venga, el derecho a réplica. No, como tal, yo lo que mencionaba no era sobre la restricción, sino amonestación como tal a la acción, en este caso, específica de Letras Libres, al faltar la evidencia. A eso es lo que yo me refiero. Como tal, yo lo mencioné desde antes, el bloque anterior, yo no estoy, como lo decía, ante la autocensura, sino que se delimita totalmente dónde está la libertad de expresión y dónde está la afectación al daño moral, al daño a la honorabilidad en este caso, de la persona jurídica. Ok, yo me confundí totalmente con lo que tú dijiste, pero no te preocupes. A lo que voy con este punto es que justamente en la jornada, al demandar a Letras Libres de manera jurídica, más allá de ir y continuar por sus medios, lo que está haciendo también es, y no sé si denominarlo autocensura, o es lo que se le critica también, que justamente, se está poniendo la soga al cuello, en el sentido de que si llega a ganar, es porque está restringiendo lo que se puede decir y lo que no se puede decir a través de este juicio, ¿no? Lo cual es muy importante porque incluso se menciona, igual Enrique Krause en esta carta, de que en una ocasión anterior la jornada apeló a esa libertad de expresión para ganar un caso. Y entonces, ¿cómo ahora se estaba contradiciendo
y queriendo hacer más restrictivas estas leyes de libertad de expresión y libertad de prensa, lo cual es, pues bueno, un tema fundamental, yo creo, para la resolución que se tomó en el caso. Sí, yo Alexandra, lo ¿tú veo dirías así como lo Perdona, comenta no, perdón. mi compañero, lo que dice es, a ver, los medios de comunicación pueden criticar, puedes dar tu opinión, puedes presentar ideas, entonces cuando recibas una crítica, pues sé tolerante, ¿no? Porque el límite que le vas a dar a esa crítica es tu contestación. Te molestó la crítica, contesta y entonces ya va a haber una variedad de ideas. No es que sea correcto o incorrecto, simplemente pues yo me quedo ya con la perspectiva que me haya convencido. A favor de lo que estaba diciendo Sergio, como que justamente se pone la soga al cuello, de que no puedes limitar en este momento la libertad de expresión de un medio cuando tú quieres decir, atacar o criticar, ahí sí tienes toda la libertad de expresión del mundo. Entonces, como que ahí tiene que ser bastante equitativo, sea un medio más grande que el otro, creo que siempre tiene que haber como esa equidad de, ok, la libertad de expresión que te doy a ti tiene que ser la misma que le doy a este periódico, siguiendo los mismos criterios que decía de tener información antes de criticar, de tener una razón por la cual emites un juicio, pero pues sí, eso. Está bien, creo que dejan varios puntos sobre la mesa, vi que por ahí quería haber otra intervención, pero el tiempo se nos agota y el tiempo en TV es carísimo. Entonces vamos a ir a un pequeño corte y regresamos ya con las conclusiones de este programa. Igual en casa, vayan, prepárense un cafecito y regresamos al tercer bloque. No se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir, el último bloque de un interesantísimo programa sobre libertad de expresión, derecho al honor, medios de comunicación. Ya analizamos el estándar de Real Malicia, ya hablamos de la apertura de ideas y el espacio para tipos de discurso. Ya abordamos N cantidad de temas muy interesantes. Llegó la hora de las conclusiones, porque vi que no había consenso todavía entre qué les había parecido la sentencia. Max, después de este intercambio de ideas, ¿cuál es tu postura final que vas a defender ante este pleno? Pues antes que nada, gracias a todos los compañeros por participar. En este caso, yo me quedo en contra. Yo sigo diciendo que aquí no hubo la limitación de esa libertad de expresión. Realmente el artículo tuvo que haber sido, en lugar de decir que era un artículo de comunicación, sino un artículo personal. Y en este caso mostró las evidencias tangibles para que se pueda decir que este artículo realmente tenía la veracidad necesaria para que entonces ya existiera un debate mejor, para que incluso ambos medios de comunicación tuvieran una mejor ampliación, digamos, para sus propios discursos y no quedarse como tal como se quedó en este asunto. Como tal, yo digo que Letras Libres sí tendría que haber tenido una pequeña amonestación por lo menos, para que de esta forma tuviera ese limitante de la libertad de expresión, que digo, no reitero, no caemos en la autocensura, sino que haya un respeto entre también estos mismos medios, porque al final del día el honor que se está afectando a la jornada es importante para para continuar con su misma existencia. Ok, perfecto. Entonces, resumiendo, tenemos que es el tema de una amonestación por este ejercicio de libertad de expresión, porque hay una afectación al derecho de honor de otro medio de comunicación. Sergio, no lo convenciste. ¿Tú cómo te quedas con esto? No, pues totalmente al contrario. Por el caso y analizándolo, considero que si se hubiera amonestado a Letras Libres por esta publicación, hubiera tenido que amonestar también a tanto a La Jornada como a todos los otros medios del país. Entonces, esto es gravísimo en el sentido de que limitaría la libertad de expresión, qué es lo que se dice, qué es lo que se puede decir y qué no. En este caso, considero que es muy importante también contextualizar cómo es que se dijo, en qué año, y pues más que nada que duró más de 7 años, ¿no? Para llegar a esta resolución que apeló a favor de Letras Libres. Y pues nada, o sea, considero que no. No creo que hubiera sido prudente amonestar o sancionar o fallar a favor de La Jornada, porque en ese caso se nos viene abajo la libertad de expresión en los medios y no solo en estos dos, sino en todos los demás. Entonces, pues, lo siento, pero la última resolución. Perfecto, tenemos un voto a favor y un voto en contra. Alexander, toma en cuenta el peso de tu decisión. ¿Qué opinas? No, pues también estoy a favor de la sentencia. De igual forma, creo que una amonestación no tiene cabida aquí porque, pues como dije en varias ocasiones,
sí eran como juicios de valor un poco fuertes, pero siempre dijeron como por qué se referían de esa forma. Yo vuelvo a tocar el punto de que La Jornada es un periódico de izquierda, es un periódico que a eso se dedica, y pues no criticar en mal plano, sino como informar a la sociedad, oye, deberías de cuestionarte por qué el presidente hace esto, por qué este medio hace esto. Entonces creo que ellos mismos, pues para que tengan más credibilidad, pues está bien que respondan este tipo de cosas. Creo que está además pues la demanda, y que pues se hubieran quedado con el hecho de, ok, tú pusiste este artículo, yo te contesto con esta columna, tú contestaste con esto. Creo que eso hubiera sido más sano en vez de llegar a la demanda. Fíjate, ¿qué punto tan interesante? Porque sí, parece que incluso el ejercicio periodístico resulta interesante. Hemos visto... A ver, este tema de réplicas y contrarréplicas ha sido fascinante a lo largo de la historia, desde el tema de los federalistas, cuando Hamilton se escribía contra Burr, el tema de los federalistas anónimos como tal, defendiendo un proyecto de nación y de constitución, y cómo ahora, en últimas fechas, se ha tenido una judicialización de estos problemas de libertad de expresión, ¿no? Cada vez en otra arista, como ya lo dijimos, cada vez vemos más a estos servidores públicos o a estos personajes públicos que acuden a instancias judiciales diciendo que hubo un mal ejercicio o un inválido ejercicio de libertad de expresión que se dañó a su honor, y esto cada vez se hace más frecuente, ¿no? Y como dicen, esto puede generar ciertos problemas de autocensura o de qué sí se puede comunicar, qué no se puede comunicar. A mí me parece muy, muy interesante. Ok, tenemos un 2-1 en la mesa. ¿No? ¿Querías comentar algo, Alexander? No, ya, está bien. Toca cerrar aquí. ¿Qué te parece? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Tienes cerrado tu micrófono, Mafer. Perdón. Creo que ha sido obvio mi postura. Estoy a favor de la sentencia, de que no se sancionara y que no se viera perjudicado la libertad de expresión, porque sí me preocuparía el sancionar a este medio de comunicación, pues cómo quedarían las noticias, cómo iban a circular en este país, ¿no? Entonces lo importante aquí es que sí, que tengamos clara que la libertad de expresión sí tiene limitantes, y que bueno, en este caso, por ejemplo, una limitante iba a ser pues la contestación que le podía dar el otro medio de comunicación. Me parece que al leer la nota, pues sí, se acepta que hay cierta exageración y provocación, pero esto es lo que iba a dar lugar a que se abriera un debate y al que se presentaran bastantes ideas y diferentes perspectivas y opiniones, y esto es lo que protege. Lo que se protege aquí es que exista un debate abierto, y detrás de eso, pues que exista una democracia en el mercado de ideas que hay en este país. Por lo que yo me quedo a favor de que se haya protegido esta nota periodística. Y justamente, Mafer, este último punto muy válido que tocas, que viene también en la sentencia y se menciona, ¿no? Que muchas veces es mejor jugártela que un ejercicio de libertad de expresión pueda afectar a un derecho, a censurarlo en sí mismo, y que eso pudiera tener otro tipo de consecuencias en nuestra sociedad democrática. Tenemos un 3-1 en la mesa, pero Max, ante tanta cantidad de argumentos en contra, te dejo a ti la última palabra, algo que quieras precisar después de lo que escuchaste, y con eso nos vamos. Creo que, bueno, realmente lo que aquí faltó de Letras Libres es ser más objetivo en cuanto a lo que buscaba realizar la publicación de este artículo. Como tal, también lo que faltó y lo que pudo haber afectado o que realmente deja en duda dentro de la teoría de la malicia efectiva es la presentación de las evidencias, como lo dije desde puntos anteriores. En este caso, si bien querían evitar todo este tipo de conflictos, podrían haber hecho la publicación de este tipo de información que estaba generando la asociación de Jornada con el Grupo Gara, pues para que entonces tuviera un mayor impacto. Sin embargo, no lo hizo, por lo cual su decir es un decir contra otro decir, con lo cual no tiene una efectividad o un mayor peso, por lo cual nos deja en dudas a todos, ¿no? Entonces, regresamos al punto inicial. Realmente, ¿cuál fue el objetivo de este artículo? Ok, perfecto. Pues yo les quiero dar las gracias, de verdad que ha sido un ejercicio muy, muy interesante, y que me refrenda por qué las sentencias de la Suprema Corte las tenemos que entender desde una perspectiva multidisciplinaria. Y en ese sentido, me quedo con los puntos que nos dan los comunicólogos, cómo que tenemos que entender
estos estándares que muchas veces fijamos en términos jurídicos sobre lo que es la real malicia, cuál es el papel de los medios de comunicación y cómo se desenvuelven en la práctica, ¿no? ¿Qué se espera de los ejercicios periodísticos? ¿Cómo se desarrollan en estos medios de comunicación? Espero que en casa les haya resultado tan agradable y tan robusto el tema como a nosotros nos ha parecido. Muchas gracias, yo soy Alejandro Telles, esto es Derecho a Disentir y nos vemos en la próxima.